Algunas de las ideas más salvajes de tecnología y vehículos jamás creadas no cambiaron el mundo. Fueron abandonadas y olvidadas. Desde un Ferrari enterrado en un patio trasero de Los Ángeles hasta experimentos de energía de la Guerra Fría, tanques voladores y máscaras Bluetooth. Estas no son solo fracasos, son historias de misterio completas. En esta cuenta regresiva, nos sumergiremos en las 20 tecnologías y vehículos abandonados más extraños jamás encontrados, que fueron promocionados, financiados y lanzados, solo para estrellarse, fracasar o desaparecer por completo. El robo del Ferrari. ¿Alguna vez has oído hablar de un Ferrari descansando bajo tierra como si fuera algún tipo de tesoro enterrado? Pues, en 1978, eso fue exactamente lo que pasó en el centro de Los Ángeles. Un grupo de chicos estaba jugando en un patio trasero, cavando hoyos por diversión, cuando dieron con algo sólido. Resulta que era un Ferrari Dino 246 GTS completo, enterrado a 6 pies de profundidad. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen raras. Este no era un coche viejo que alguien había olvidado. El Dino estaba en buen estado, la pintura verde aún fresca, los detalles cromados brillando. Pero, ¿cómo diablos un coche de lujo de $20,000 de 1974 acaba enterrado como si fuera un secreto de la mafia? Cuando la policía se involucró, rastrearon el coche hasta un reporte de vehículo robado. Resulta que el dueño original lo reportó como desaparecido poco después de comprarlo. Y sí, el seguro ya le había pagado. Fue entonces cuando los investigadores comenzaron a conectar los puntos. Esto no era solo un coche robado, era fraude de seguro. El tipo realmente contrató a unos chicos para robar el coche y tirarlo. Pero esos matones no cumplieron con su parte. En lugar de tirarlo al océano como estaba planeado, lo enterraron. De verdad, simplemente pusieron un Ferrari en la tierra como si fuera una cápsula del tiempo. La bestia del terreno ártico. En lo profundo de los salvajes congelados de Alaska, hay una bestia oxidada que parece haber aterrizado ahí desde otro planeta. Este monstruo, el WC-22 Snow Freighter. Y no es broma, parece algo sacado de una película de ciencia ficción de la Guerra Fría. En los años 50, los Estados Unidos estaban muy enfocados en prepararse para sobrevivir en el Ártico y mover suministros a través del terreno congelado. Así que crearon esta locura, casi 280 pies de largo, 24 ruedas y lo suficientemente potente como para transportar suministros a través de la nieve como un maldito tren terrestre. Y tenía cuartos de vida dentro para una tripulación de 4 personas. Sí, esta cosa estaba hecha para la larga distancia. Pero aquí es donde todo se fue al traste. Durante una de sus primeras misiones, el Snow Freighter chocó contra un lecho de arroyo congelado. El engranaje de transmisión se rompió y ¡boom! Fin del juego. Demasiado grande para remolcar, demasiado caro para arreglar. Así que simplemente lo dejaron. Y ahora, todavía está allí en Alaska, completamente abandonado, siendo lentamente devorado por el frío. Te hace pensar, ¿qué otra tecnología loca inventamos y luego abandonamos cuando los planes se fueron al garete? El WC-22 estaba adelantado a su tiempo, sin duda. Pero hoy simplemente está ahí, en silencio, congelado en su lugar como un fantasma del pasado. El laboratorio de rayos de Rusia, escondido en los bosques cerca de Istra, Rusia, hay un lugar que parece provenir de otro planeta. Torres de metal gigantes, cables retorcidos y estructuras que parecen sacadas directamente del futuro. Bienvenidos al abandonado centro de pruebas de alto voltaje que ahora la gente llama la Torre Tesla de Rusia. Construido durante la era de la Guerra Fría, este complejo al aire libre fue diseñado para generar enormes cantidades de electricidad, suficiente para simular tormentas eléctricas. Hablamos de rayos reales cruzando el cielo, todo generado por estos enormes generadores Marx. Pero aquí está lo curioso. Nadie sabe realmente para qué servía todo esto. Algunos dicen que era parte de un plan soviético ultrasecreto para proteger la tecnología militar contra los pulsos electromagnéticos. Otros piensan que solo se trataba de experimentos energéticos descontrolados. Pero la verdadera historia aún está en las sombras. Los detalles del centro estuvieron cerrados durante décadas,
Incluso ahora, el alcance exacto de su trabajo sigue siendo confidencial. Lo que sí sabemos es que cuando encendían esta cosa, el cielo se iluminaba como un espectáculo de luces de concierto. ¿El ruido? Ensordecedor. ¿El voltaje? Suficiente para freír tu teléfono desde una milla de distancia. ¿Y ahora? Todo está ahí, oxidado, extraño y extrañamente hermoso. El laboratorio de rayos de Rusia no era solo un proyecto de ciencia en el patio trasero. Esto era electricidad de fuerza industrial a un nivel que aún no entendemos completamente. El tanque volador fallido, bueno, esto es una locura total. Tanques voladores. Sí, lo escuchaste bien. Entre las guerras mundiales, las mentes militares de todo el mundo realmente intentaron poner alas a los tanques y hacer que volaran por el cielo. Suena como algo sacado de un cómic, pero esta fue una idea muy real. ¿El objetivo? Lanzar un vehículo blindado directamente al campo de batalla con su tripulación dentro, listo para rodar en cuanto toque el suelo. Sin necesidad de aviones de carga, sin necesidad de preparación. Solo lanzar, planear y listo. Los soviéticos lo intentaron con el Antonov A-40, básicamente convirtiendo un tanque en un enorme planeador. Gran Bretaña y Japón no se quedaron atrás, todos trabajando en sus propias versiones de la fantasía del tanque volador. Pero aquí está el problema. Eran demasiado pesados. ¿Tanques y vuelo? No exactamente una combinación perfecta. Una vez en el aire, no podían volar lejos, no podían maniobrar bien, y necesitaban aviones lo suficientemente fuertes como para remolcarlos, lo cual apenas existía en esa época. La idea empezó a desmoronarse rápidamente. Después de algunos vuelos de prueba inestables y muchos recursos desperdiciados, todos miraron alrededor y dijeron: «Sí, no». El concepto fue oficialmente abandonado. Aún así, hay que admitir que la ambición estaba en otro nivel. Imagina ser el pobre tipo dentro de un tanque con alas, esperando no estrellarte y morir antes de siquiera llegar a la batalla. Locura de la monorrueda. ¿Alguna vez has oído hablar de un vehículo que parece haber escapado de una película de ciencia ficción? Conoce la monorrueda. Una rueda gigante, un valiente dentro de ella y un montón de caos. Suena genial en teoría, pero en la práctica, un desastre total. Esta idea ha estado dando vueltas desde 1869, lo creas o no. Ingenieros de Europa a Estados Unidos estaban emocionados por crear un vehículo futurista que fuera compacto, rápido y completamente diferente. Algunos eran a gasolina, otros eléctricos, pero todos tenían una cosa en común. Eran casi imposibles de controlar. ¿Dirección? Dudosa. ¿Frenos? Aún peor. Si pisabas el acelerador demasiado fuerte, todo el vehículo simplemente rodaba hacia adelante y te lanzaba como si fueras basura de ayer. ¿Y bajar una colina? Olvídalo. Las monorruedas eran más parecidas a los juegos de feria que a un transporte confiable. A pesar del caos, los inventores siguieron intentándolo. Los diseños seguían evolucionando, cada vez más extravagantes. Algunos incluso añadieron motores a reacción o intentaron entrar en circuitos de carreras. Pero al final, ¿qué pasó? La monorrueda fracasó rotundamente. Simplemente no era práctica, no era segura, y definitivamente no estaba lista para las calles. Aún así, hay que reconocerles el esfuerzo por romper límites. Quiero decir, ¿quién se despierta un día y dice: ¿sabes qué estaría genial? ¿Montar dentro de un neumático gigante giratorio? Entonces, ¿por qué estas cosas siguen apareciendo en exposiciones tecnológicas modernas y videos virales? Tal vez sea por la estética, tal vez sea el sueño de que algún día alguien finalmente descifrará el código. Pero por ahora, las monorruedas están sentadas en el garaje de la historia, justo al lado de los tanques voladores y las torres de rayos. El desplome del hype del hoverboard. ¿Quién no ha soñado con montar un hoverboard real desde Volver al Futuro? Ese elegante vehículo flotante nos hizo pensar que estaríamos deslizándonos hacia la escuela para el año 2020. Pero aviso de spoiler, la realidad golpeó fuerte. ¿Hoverboards reales? Sí, existen, técnicamente. Unas pocas compañías han construido prototipos funcionales, utilizando imanes, presión de aire e incluso motores a reacción. Se ven geniales en los videos promocionales, pero aquí está el truco. Son extremadamente caros, ruidosos
y solo pueden flotar unos pocos minutos antes de volver a estrellarse contra la Tierra. Toma el hoverboard de Lexus. Usaba pistas magnéticas, pero necesitaba un parque de patinaje especialmente diseñado. Luego está el Flyboard Air, una bestia impulsada por jet que puede volar sobre el agua durante unos 10 minutos. No es exactamente la solución para tu viaje diario. Y ni hablar de los hoverboards de 2 ruedas que ni siquiera flotan. Simplemente un Segway renombrado con problemas de confianza. A pesar de todo el hype y millones invertidos en investigación y desarrollo, el sueño nunca despegó del todo. El tiempo de vuelo es débil, el equilibrio es dudoso, y a menos que tengas una pista privada y montones de dinero, no vas a montar uno pronto. Entonces, ¿cómo algo que tenía tanto revuelo terminó recogiendo polvo en el montón de tecnología olvidada? El fracaso del traductor de maullidos. Bueno, amantes de las mascotas, esto los hará decir, ¿de verdad? Hubo un tiempo en que la gente pensó que había descifrado el código para hablar con los gatos. Sí, estoy hablando del traductor de maullidos. A principios de los años 2000, un dispositivo llamado Meolingual salió al mercado, afirmando que podía descifrar los maullidos y las expresiones faciales de tu gato y convertirlas en lenguaje humano común. Tengo hambre. Estoy de mal humor. Acaríciame ahora. Lo que fuera. Suena genial, ¿verdad? Bueno, no tan rápido. La idea era cerrar la brecha entre los felinos y los humanos, pero, alerta de spoiler, los gatos no hablan realmente de esa manera. Cada maullido, ronroneo o movimiento de la cola significa algo diferente dependiendo del gato. ¿La tecnología? Bueno, básicamente adivinaba, y no muy bien. La mayoría de los usuarios dijeron que las traducciones eran súper aleatorias o simplemente completamente incorrectas. Aún así, el hype fue real por un momento. La gente estaba gastando dinero, esperando que su gatito finalmente explicara por qué tiró un vaso del mostrador a las 2 a.m., pero cuando pasó la novedad, también cayeron las ventas. Todo desapareció más rápido que un gato huyendo de una aspiradora. Así que aquí está el trato. Fue lindo, claro. ¿Fue útil? No realmente. Solo otro gadget raro que terminó en el cementerio de la tecnología. Pero hey, al menos intentó responder a la eterna pregunta: ¿qué quiere realmente el gato? El fracaso de la cortavacas robótica. Bueno, amigos, esto es algo que probablemente no esperaban. Cortadores de lana robóticos. Sí, la gente realmente intentó automatizar el esquileo de ovejas con máquinas. Suena como un lujo futurista, pero resulta que esta tecnología quedó en el olvido. Desde la década de 1980, los ingenieros en lugares como Australia han intentado construir robots que pudieran hacer el trabajo más rápido, limpio y con menos estrés para las ovejas. Y claro, algunos prototipos mostraron potencial. Pero aquí está el problema. Las ovejas no se quedan quietas y tranquilos. Se mueven, patean, se mueven como si estuvieran tomando un café expreso. Eso hizo casi imposible que los robots pudieran esquilar con la precisión y cuidado que los esquiladores humanos expertos tienen. Cortes, parches perdidos y manejo torpe fueron parte del problema. Sin mencionar que la tecnología era extremadamente cara, y los granjeros no estaban precisamente haciendo fila para reemplazar a los confiables esquiladores con robots defectuosos. Incluso hoy en día, algunas compañías siguen probando sistemas robóticos, pero ¿adivinen qué? El esquileo manual sigue siendo el mejor, rápido, eficiente y sorprendentemente artístico. Entonces, ¿por qué este sueño de alta tecnología terminó abandonado? Sencillo. La agricultura real es desordenada, impredecible y mucho más difícil de automatizar de lo que la gente cree. Es un caso clásico de una tecnología que suena increíble sobre el papel, pero que fracasa rotundamente en el campo. Literalmente. El fracaso de la moda. En la década de 1960 la gente usaba ropa de papel. Sí, lo oíste bien. Vestidos hechos de papel. Comenzó como un truco de marketing y se convirtió en una locura de moda, por unos 5 minutos. Las compañías empezaron a fabricar estos atuendos desechables y salvajes, colores brillantes, estampados llamativos y cultura pop por todas partes. Algunos incluso venían con cupones impresos en el dobladillo. Literalmente podías usar tu anuncio y luego tirarlo a la basura el mismo día. Una locura, ¿no? Pero sorpresa, sorpresa. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran los defectos.
Estas cosas eran baratas, pero también muy frágiles. Lluvia, un desastre total. Un mal movimiento y boom. Mal funcionamiento instantáneo del vestuario. Eran incómodas, se rasgaban fácilmente, y olvídate de tirarlas a la lavadora. El hype desapareció tan rápido como llegó. Las fashionistas siguieron adelante, y los vestidos de papel fueron arrojados al cubo de... ¿Qué estábamos pensando? De la historia. Aún así, por un momento, fueron lo más grande. Entonces, ¿por qué murió tan rápido? Fue divertida, funky y llamativa, pero no hecha para durar. Algo así como una tendencia de TikTok antes de que TikTok existiera. Y hey, algunos de esos vestidos de papel originales ahora están en museos. De la moda rápida al arte fino. ¿Cómo te suena ese giro en la trama? Meltdown de mascarillas tecnológicas. Hablemos de uno de los experimentos tecnológicos más extraños que surgieron durante la era del COVID. Las mascarillas Bluetooth. Sí, estamos hablando de mascarillas que no solo filtraban el aire, sino que podían recibir llamadas, reproducir música e incluso traducir idiomas. Durante la pandemia todos estaban buscando formas de mantenerse seguros y conectados. Así que, ¡boom!, los ingenieros comenzaron a crear mascarillas inteligentes cargadas con Bluetooth, micrófonos, altavoces, todo lo que te puedas imaginar. En papel sonaba futurista como el infierno. Hablar sin manos, escuchar música y nunca quitarse la mascarilla. Bastante elegante, ¿verdad? Pero aquí fue donde fracasó. Estas cosas eran voluminosas, caras y algo incómodas. ¿Duración de la batería? ¿Calidad de audio? Más o menos. Y una vez que la gente dejó de usar mascarillas todo el tiempo, el entusiasmo se desvaneció rápidamente. La mayoría se dio cuenta de que, espera, ya tengo auriculares. ¿Por qué voy a usar una mascarilla tecnológica como si estuviera en una película de ciencia ficción? Aunque la idea era un poco genial en ese momento, el mercado simplemente no la aceptó a largo plazo. Pasó de ser un héroe de alta tecnología a un rechazo en la sección de descuentos rápidamente. Entonces, ¿qué pasó con las mascarillas Bluetooth? Básicamente, desaparecieron. Tuvieron sus 15 minutos de fama y luego se esfumaron como los desabastecimientos de gel desinfectante y las tendencias de pan de plátano. Una cosa es segura, la tecnología de la pandemia tuvo algunos momentos salvajes, y este definitivamente merece un lugar en el Salón de la Fama de los Abandonados. Apagón de Steam Machine Gamers. Esto es un gran... ¿Qué podría haber sido? En el año 2013, Valve presentó una idea audaz. Las Steam Machines. Se suponía que serían el híbrido definitivo. Poder de PC con la comodidad de consola, todo corriendo con el SteamOS personalizado de Valve. Suena como un éxito, ¿verdad? No tanto. El objetivo era llevar los juegos de PC al salón, sin toda la complejidad. Solo enchufas, arrancas y empiezas a jugar. Pero aquí está el problema. Había demasiadas versiones, de demasiados fabricantes, todas con precios diferentes y sin un ganador claro. Especificaciones confusas, rendimiento mixto y un sistema operativo basado en Linux, que no soportaba la mayoría de los juegos de primera calidad al principio. Sí, eso es difícil de vender. Además, los jugadores de PC no querían abandonar sus equipos, y los jugadores de consola ya tenían PlayStation y Xbox asegurados. Las Steam Machines terminaron en una especie de tierra de nadie, demasiado de nicho para los fanáticos de las consolas, no lo suficientemente flexibles para los fanáticos de PC. En el año 2018, Valve apagó todo de manera silenciosa, sin un gran anuncio, sin una gira de despedida. Simplemente desaparecieron. Pero aquí está el giro. Las Steam Machines sí cambiaron el juego un poco. Ayudaron a impulsar el viaje de hardware de Valve, lo que llevó a cosas como el Steam Deck, que realmente está arrasando ahora. Aún así, las Steam Machines fueron un fracaso total. Otra idea llamativa que simplemente no logró evolucionar. Decepción del NetPC. Volvamos a mediados de los 90, cuando Microsoft e Intel dominaban el mundo de la tecnología. Fue entonces cuando lanzaron el NetPC, promocionado como lo siguiente en grandes cosas para los negocios. Pero spoiler, esta se estrelló con fuerza. La idea detrás de los NetPCs era simple: reducir las computadoras normales a máquinas simplificadas y bloqueadas,
sin unidades de disquete, sin CD-ROMs, sin distracciones. Estaban diseñados para evitar que los empleados rompieran cosas y hacer la vida de los técnicos de IT más fácil. Solo enchúfalas, inícialas y ponte a trabajar. Suena limpio, ¿verdad? Pero había un gran problema. A nadie le gustaron. No eran más baratas que las PC normales, como se suponía que deberían ser. Además, a los usuarios no les gustaba lo limitadas que eran. Imagina intentar trabajar en una computadora que apenas te deja hacer algo fuera de una burbuja corporativa estricta. Sí, gracias, pero no. Y aún hay más. Las empresas tampoco estaban ahorrando dinero. Entre los costos de hardware y los servidores necesarios para hacer funcionar estas cosas, simplemente no salía a cuenta. A principios de los 2000, el concepto del NetPC se desvaneció en el fondo, enterrado bajo nuevas y más flexibles tecnologías. La mayoría de las personas ni siquiera recordaron que existieron. Fue una de esas ideas que suenan geniales en el papel corporativo, pero que realmente no captaron lo que los usuarios reales querían. Así que la próxima vez que alguien te diga que los 90 estuvieron llenos de éxitos tecnológicos intocables, solo di 2 palabras: NetPC. Fracaso del teléfono modular. ¿Recuerdas el proyecto ARA? El gran plan de Google para crear un teléfono completamente personalizable. Cambia la cámara, mejora la batería, conecta un altavoz nuevo, todo sin tener que comprar un teléfono nuevo. Iba a ser revolucionario. Pero aquí está la verdad. Nunca pasó de la etapa de concepto. Los teléfonos modulares tenían una sola misión: darle a los usuarios el control total. La idea sonaba increíble. Actualizaciones ecológicas y asequibles, y no más gastar dinero en un dispositivo completo cuando una parte se daña. ARA nos tenía soñando con conectar piezas como si fueran bloques de Lego. Pero en el mundo real, fue una pesadilla tecnológica. Los fabricantes tuvieron dificultades para hacer que los módulos fueran compactos, rápidos y duraderos. Los diseños eran torpes, las piezas no funcionaban bien juntas y el rendimiento se veía afectado. Sin mencionar que la mayoría de las personas realmente no quieren construir su teléfono como si fuera un proyecto de ciencia. En el año 2016, Google oficialmente apagó todo. Otras compañías trataron de mantener el sueño vivo, como LG y Motorola, pero sus esfuerzos modulares también fracasaron. Resulta que todos queríamos libertad, hasta que vino con tornillos, sacrificios y retrasos. Entonces, ¿por qué se abandonó? Sencillo. Demasiado ambicioso, demasiado complicado, y el mercado simplemente no lo aceptó. Los teléfonos modulares entran en la categoría de una de las ideas más geniales que nunca pudieron mostrar su potencial: control gestual fantasma. Hablemos de algo que parecía directamente futurista, pero que se desvaneció totalmente: el control gestual para computadoras. Ya sabes, mover la mano para desplazarte, hacer un pellizco para hacer zoom en el aire, o mover la muñeca para cambiar de pestaña como si estuvieras en una película de espías. Durante un buen rato, las empresas estaban muy emocionadas. Desde el Kinect de Microsoft hasta sensores portátiles elegantes, todos apostaban a lo grande por la idea de que dejaríamos los teclados y los ratones para mover las manos como verdaderos Jedi. Pero aquí está el detalle. El control gestual era genial, hasta que dejó de serlo. La precisión era inconsistente. A veces funcionaba perfectamente, otras veces parecía que solo estabas dando golpes al aire, tratando de ahuyentar una mosca. Además, mantener los brazos levantados todo el día, eso se vuelve aburrido rápido. Se llama el síndrome del brazo de gorila, y es un asesino de la motivación. Resulta que la combinación de teclado y ratón es difícil de superar cuando se trata de velocidad, comodidad y simplemente de funcionar de manera constante. Incluso el control por voz superó a esta tecnología. Claro, algo de esa tecnología aún está por ahí en los videojuegos o la realidad virtual, pero para el uso cotidiano, básicamente ha desaparecido. Entonces, ¿qué pasó? Sencillo. El control gestual fue llamativo, pero no lo suficientemente funcional como para mantenerse. Otro caso de demo genial, sin poder de permanencia. Fracaso de la TUE3. ¿Te recuerdas cuando las televisores 3D se suponían que eran el futuro del entretenimiento en casa? Alrededor del año 2010, no podías entrar a una tienda de electrónicos sin ser golpeado por el bombo del 3D. Cada marca, Samsung,
LG, Sony, querían tener esa magia de Avatar en tu sala. Pero aquí está la verdadera historia. Las televisores 3D fracasaron con fuerza. Al principio parecía que sería un cambio total. Profundidad, inmersión, esa vibra de alcanzar y tocarlo. Pero luego vinieron los dolores de cabeza, literalmente. Necesitabas gafas especiales, y la mitad de las veces eran incómodas o simplemente molestas. ¿Ver con amigos? Todos necesitaban un par, y buena suerte si las perdías. El contenido fue otro problema. Aparte de unas cuantas películas grandes, no había mucho para ver. Deportes, noticias, programas regulares, todo seguía en aburrido 2D. Y no hablemos de tratar de ver algo en 3D y hacer multitareas. Eso era completamente imposible. Para el año 2016, incluso las grandes marcas comenzaron a retirarse. Las ventas cayeron, el soporte desapareció, y las televisores de repente dejaron de tener la etiqueta 3D. Ahora, es solo un recuerdo raro de una tecnología que prometió el mundo y apenas entregó un fin de semana de sorpresa. Entonces, ¿qué pasó? La TV 3D fue todo flash, sin un seguimiento real. La gente se dio cuenta de que prefería hacer maratones de series en comodidad que estar lidiando con gafas incómodas por un poco más de profundidad. El fracaso de la visión roja de Nintendo. Aquí tienes un vistazo al pasado que quizás te perdiste. El Virtual Boy de Nintendo. Se suponía que iba a ser el futuro de los videojuegos en los años 90. Una consola 3D que te permitía sumergirte en mundos virtuales antes de que VR fuera siquiera una palabra de moda. Suena increíble, ¿verdad? Bueno, no lo fue. El Virtual Boy llegó a las tiendas con todo el bombo posible. Nintendo estaba en su mejor momento después del éxito de Game Boy y SNES. Pero cuando la gente realmente lo usó, las cosas se pusieron turbias rápidamente. Para empezar, los gráficos eran completamente rojos y negros, solo rojo y negro. La idea era crear visuales 3D inmersivos, pero lo único que consiguió fue dejar a los jugadores con dolores de cabeza, tensión ocular y mucho malestar. ¿Y el casco? Torpe como nada. Tenías que agacharte sobre una mesa solo para jugar. ¿Portátil? Ni de cerca. Incluso Nintendo sabía que fue un fracaso. Solo un año después de su lanzamiento, lo retiraron de las estanterías. Solo se hicieron 22 juegos para él, la mayoría de los cuales apenas hicieron una mella. Entonces, ¿qué salió mal? Estaba adelantado a su tiempo y muy desviado de lo que necesitaba. La tecnología no estaba lista, el diseño era incómodo, y los gamers no estaban dispuestos a sufrir dolor ocular por un 3D inestable. Ahora, el Virtual Boy es un artículo de colección, y un ejemplo clave de cómo incluso los grandes pueden fallar. La salida silenciosa del Segway. Hablemos de uno de los fracasos tecnológicos más grandes que tuvo todo el hype, pero ninguna capacidad de mantenerse. El Segway. Cuando se lanzó en el año 2001, la gente lo llamaba la invención que iba a cambiar el mundo. Sin exagerar, este transportador personal autobalanceado parecía algo sacado directamente del futuro. Silencioso, elegante y súper intuitivo. Solo te inclinabas hacia adelante para moverte y hacia atrás para detenerte. Se suponía que reemplazaría caminar, andar en bicicleta, quizás incluso los autos en la ciudad. Steve Jobs y Jeff Bezos estaban ambos emocionados con él, pero la realidad fue diferente. ¿El precio? Demasiado caro. Estamos hablando de miles de dólares. Y seamos realistas. La mayoría de las personas no querían gastar esa cantidad de dinero para rodar como un policía de centro comercial. No ayudaba que el aparato se veía algo ridículo, especialmente en un mundo que aún no estaba listo para scooters de pie en las aceras. Terminó siendo más usado por grupos turísticos y policías que por los viajeros cotidianos. Cuando llegaron los e-scooters y e-bikes, el Segway ya se sentía como un relicto. Después de años de interés decreciente, el Segway PT original fue oficialmente descontinuado en el año 2020. Sin un gran adiós, sin fuegos artificiales, simplemente se desvaneció en silencio. Entonces, ¿qué pasó? Sencillo. Gran tecnología, mal timing y aún peor PR. Decepción del Laserdisc. Antes de Blu-ray, antes de los DVDs, existía una bestia brillante llamada Laserdisc.
A finales de los 70s y 80s, este formato fue promocionado como el futuro del video en casa. Imágenes de alta calidad, mejor sonido y sin rebobinar. Sonaba como un éxito. Pero aquí está el detalle. Fracasó por completo. Los Laserdiscs eran enormes, como los discos de vinilo. Y sí, se veían bien, pero eran incómodos de almacenar, torpes de manejar y absurdamente caros. Tenías que darles la vuelta a mitad de una película, como un panqueque. Además, los reproductores no eran baratos tampoco. Aunque la imagen era mejor que la del VHS, la mayoría de las personas no estaban dispuestas a gastar esa cantidad de dinero en películas caseras. Y cuando los DVDs llegaron a finales de los 90, más pequeños, más baratos, más fáciles, el Laserdisc no tuvo oportunidad. Solo los coleccionistas más fanáticos y los nerds del agua se quedaron con él, mientras que el resto del mundo siguió adelante. Para principios de los 2000, el Laserdisc básicamente desapareció. Entonces, ¿qué salió mal? Era una tecnología adelantada a su tiempo, sin duda, pero demasiado extravagante para la mayoría de los hogares. Otro formato llamativo que prometió revolucionar el entretenimiento, pero quedó en el polvo de algo más simple. Mustang en el polvo. Estamos hablando de un Ford Mustang de 1968 que estuvo sin tocar en un viejo granero polvoriento durante 35 años. Así es, simplemente ahí, acumulando suciedad, óxido y quién sabe qué más, mientras el resto del mundo seguía adelante. Este Mustang clásico originalmente era una belleza. Cuerpo elegante, motor V8 rugiente, un verdadero imán de miradas en su época. Pero con el tiempo quedó atrás. Cuando finalmente fue encontrado, estaba lleno de escombros, paneles rotos y vidrios quebrados. Parecía directamente algo sacado de un cementerio de autos. Pero aquí es donde se pone interesante. Alguien vio el potencial. En lugar de desguazarlo, un equipo de restauración se puso manos a la obra. Y sí, no fue fácil ni barato, pero esa bestia volvió a la vida. Nueva pintura, motor reconstruido, nuevas entrañas. Fue completamente revivido, y ahora vuelve a rodar como si nunca hubiera perdido el ritmo. Entonces, ¿por qué se abandonó en primer lugar? ¿Quién sabe? Podría haber sido por dinero, negligencia, o simplemente alguien que pensó que lo haría más tarde. Pero algo es seguro. Este Mustang pasó de ser olvidado a ser una joya. Y honestamente, ¿quién sabe cuántos clásicos más están ahí afuera, esperando para brillar nuevamente? Tecnología dejada atrás. Es momento de retroceder hasta las primeras tecnologías que abrieron el camino, cosas como la máquina Dito y el polvo de flash. Estas herramientas antiguas fueron una vez lo más importante, esenciales absolutas. Y ahora son piezas de museo con grandes vibras retro. La máquina Dito, también conocida como el duplicador de espíritu, era tu herramienta para hacer copias antes de que las impresoras fueran inteligentes. Si alguna vez recibiste una hoja de trabajo en la escuela que olía raro y tenía tinta morada, sí, esa era una Dito. A los maestros les encantaba, a los estudiantes no tanto, y el olor, inolvidable. Luego está el polvo de flash, usado en las primeras cámaras fotográficas para iluminar una toma como una mini explosión. Los fotógrafos lo activaban con un pan de flash y rezaban para no quemarse las cejas. Cumplía su función, pero vaya que era un poco excesivo. A medida que la tecnología evolucionó, ambos de estos legendarios dispositivos fueron descartados. Las impresoras láser, las fotocopiadoras y las cámaras digitales llegaron y cambiaron las reglas del juego. Mucho más seguras, rápidas y sin tanto humo. Pero aquí está lo que pasa. Solo porque estén desactualizados no significa que estén olvidados. Hay algo bastante hermoso en lo lejos que hemos llegado, y estas herramientas antiguas son recordatorios de ese esfuerzo. No eran llamativas, pero funcionaban. Así que sí, han sido abandonadas. Pero la nostalgia, esa sigue viva y coleando. ¿Cuál de estos te sorprendió más? ¿Y qué más estará ahí afuera, esperando ser descubierto? Deja tus pensamientos en los comentarios. Dale like, suscríbete y activa la campanita. No querrás perderte lo que sigue.